Sean todos bienvenidos a un video más. Vamos aquí a hablar sobre una de las propiedades más bonitas de las funciones continuas y es el teorema del valor intermedio. Básicamente podemos decir que si yo tengo una función continua definida en un intervalo cerrado a b, entonces la función alcanza todos los valores comprendidos entre las imágenes de los extremos f de a y f de b, ¿sí? Puntualmente esta es la escritura del teorema. F es una función continua definida en este intervalo y sea C un número real tal que C esté entre f de A y f de B. Aquí quiero hacer una aclaración y es que no tiene por qué ser f de A siempre menor que f de B. Sí, podría estar acá al contrario. Es decir, f no tiene por qué ser creciente o decreciente o tener estos extremos de esta forma. Simplemente quiero tener un c cualquiera que esté entre los valores de f(a) y f(b). Digamos, esta es la escritura estándar. Entonces, existe por lo menos un punto en el intervalo del dominio tal que f de x0 me da ese valor cualquiera que estaba entre f de a y f de b. Para mostrarlo, pues he colocado aquí un par de imágenes, un par de esquemas. Piense, por ejemplo, que en el primer caso C sea un cualquiera que está aquí. C está entre FA y FB, sí, se cumple. Y claro, existe un punto x0 en este caso, que anda por aquí, tal que f de x0 pues me dé ese C. Quiero que note que la continuidad aquí es sumamente importante. Si la función no es continua, eso es falso. Claro, porque digamos que la función puede llegar de aquí a acá sin pasar por C. Si yo tuviera una función, otra función que no fuera continua, pues ella puede llegar de ahí a allá, digamos, haciendo esto, por ejemplo, por decir algo. Entonces, claro, ella no va a alcanzar ese valor C cualquiera que yo ponga ahí. ¿Por qué? Porque este tramo rojo pues no es una función continua. Bien, entonces es muy importante la continuidad allí. Sí, esa es la propiedad fundamental. En este segundo esquema pues quise colocar f de a y f de b para llamar la atención que no tiene por qué ser siempre el mayor f de b. ¿Sí? Es posible que aquí f de a sea mayor que f de b. Bien, y mire que dice, existe por lo menos un x0. Pues sí, es que va a depender de cuál sea el c. Por ejemplo, si yo coloco a c por aquí, c en este caso es un punto intermedio entre ellos dos, entre las imágenes de los extremos. Entonces, mire que existen varios. Por aquí va a haber un x1, por aquí va a haber un x2 y digamos por aquí va a haber un x3. Estos tres valores son unos puntos del intervalo de definición AB de la función. Y en este caso, pues f de x1 es igual a f de x2, que es igual a f de x3, que es igual a ese valor c que estaba por allá. Entonces, insisto, va a depender de dónde yo ubico c o de quién sea c, porque, por ejemplo, si c hubiera estado por acá, pues note que solamente hay un valorcito aquí, que cumple la condición del teorema del valor intermedio. Entonces, en últimas, el teorema del valor intermedio me está diciendo que ella recorre todo este camino. Una función continua recorre todo este camino. Si usted tiene aquí f de a y aquí f de b, ella llena todo este espacio. ¿Sí? Claro, si estás yendo de f de a a f de b por medio de un camino continuo, tienes que recorrer todo el espacio. Digamos un resultado muy importante de esto, una implicación muy importante de esto, es el cambio de signo, la propiedad del cambio de signo. Suponga, por ejemplo, que usted aquí tiene un intervalo AB y usted que aquí tiene f de A y aquí tiene f de B y otra vez no tiene por qué estar f de A abajo de f de B. El caso es que el producto de f de A y f de B sea negativo, o sea, haya un cambio de signo. Si f de A
y f de b el producto es negativo y la función es continua, sea como sea, eventualmente tengo que cruzar este eje X. Y cruzar el eje X es decir que existe una solución f de x igual a 0. Es decir, que existe una solución de la ecuación f de x igual a 0. En algún momento tengo que pasar por ahí si voy a ir de aquí hasta acá por medio de un camino continuo nuevamente. Claro, insisto, no tiene por qué ser siempre f de a y f de b así, porque puedo tener, digamos, cambio de signo aquí. Si yo voy a ir de aquí a acá por medio de un camino continuo, eventualmente me toca pasar este eje. Y es posible que yo lo pase más de una vez, ¿no? Por ejemplo, así. Aquí lo crucé 3 veces. Aquí tengo la escritura del resultado, ¿sí? Le he puesto corolario. Corolario es un término que se utiliza para las implicaciones directas de un resultado anterior. Entonces esto vendría siendo un corolario, una implicación directa del teorema del valor intermedio. Entonces, si yo tengo una función continua, otra vez, es muy importante que sea continua, tal que el producto de f de a y f de b es negativo. Es decir, digamos, aquí lo coloqué como para dar claridad. Es decir, f de a es positivo y f de b es negativo, es que el producto es negativo, o f de a es negativo y f de b es positivo, luego el producto también es negativo. Entonces, si yo tengo eso, si hay ese cambio de signo, existe por lo menos un x0 en el intervalo abierto tal que f de x0 sea 0. Entonces aquí tengo la situación. Supongamos que en este caso voy de f de a que es negativo a f de b que es positivo. Usted para llegar de este punto a este punto por un camino continuo, pues eventualmente tiene que cruzar este eje. Y cruzarlo es decir que en algún punto te da 0. Pero insisto, usted puede hacer varios caminos ahí continuos y en algunas veces pues tocar el eje más de una vez. Por eso dice, existe por lo menos un x sub 0. Y análogamente acá voy de f de a que es positivo a f de b que es negativo. Usted para llegar de aquí a acá por medio de un camino continuo tienes que cruzar este eje por lo menos una vez. Insisto, si la continuidad no se tiene, entonces esto es falso, porque usted puede llegar de aquí a acá, digamos, así, ahí ya llegó, pero ese camino azul no es continuo y no satisface la conclusión, claro, pues porque no es continuo, entonces no está entre esas funciones que está tomando el teorema. Este resultado es bastante útil, por ejemplo, para demostrar la existencia de la raíz de un polinomio en cierto intervalo. No tanto es para encontrarla, sí, se puede utilizar para encontrar una aproximación, pero es útil es para demostrar que existe una solución en un intervalo. Porque, digamos, obtenerlo como tal no es tan fácil, no es un resultado teórico. Ahora, lo que uno hace es utilizarlo de manera reiterada para dividir cada vez más el intervalo y decir, bueno, si aquí se cumple, pues allí está el 0 y luego hago el intervalo más pequeñito, reviso si se cumple, entonces ahí está el 0 y hago el intervalo más y más pequeño, tantas veces como desee para encontrar de esta manera una aproximación del punto en cuestión. Vamos con este ejemplo. Quiero demostrar que esta ecuación cúbica tiene una solución entre 1 y 2. ¿Listo? Para ello, pues voy a utilizar el cambio de signo, que en últimas es utilizar el teorema del valor intermedio. Entonces, solución. El teorema del valor intermedio se aplica para una función continua. Entonces, yo voy a definir una función. Sea f de x igual a este polinomio. 4x al cubo menos 6x cuadrado más 3x menos 2. ¿Sí? Es este polinomio. Esta función
es continuo en todos los números reales por ser un polinomio, ya lo hablamos. Así que si es continuo en todos los números reales, en particular, pues es continuo en el intervalo. Es continuo en el intervalo cerrado 1, 2. Bien. Vamos a ver qué le pasa a f en los extremos. Pues f de 1, cuando yo evalúo aquí f de 1 me da 4 menos 6 más 3 menos 2. Y esto me da menos 1. Y en últimas, el valor como tal no me interesa el signo. Entonces, me dio menos 1, el signo de eso es negativo. Entonces, f en 1 me da negativo. F en 2, entonces sería 4 por 2 al cubo, o sea, 4 por 8, 32, menos 6 por 2 al cuadrado, 6 por 4, 3 por 2, menos 2, y esto me da 12. Nuevamente, no me interesa tanto el resultado que me dé, sino el signo. El asunto es que me está dando negativo en 1 y positivo en 2. Por lo tanto, existe un x sub 0 que pertenece al intervalo abierto 1,2, tal que f de x sub 0 me dé 0. Esto por el teorema del valor intermedio, o esto de corolario del cambio de signo. Pero tener que f de x sub 0 es 0, esto, si usted observa, es tener que esta expresión es igual a 0 en cierto x sub 0. O sea, es demostrar que esta cosa sí tiene una solución entre 1 y 2. Hasta ahí ya se acabó el problema. Sí, hasta ahí ya logré lo que el ejemplo me pide. Yo quiero ir un poquito más allá para dar una aproximación de ese x sub 0, pero hasta ahí realmente ya se acabó. Bien, entonces hasta aquí el resumen de lo que se demostró ahorita. Tengo que f1 es negativo, que f2 es positivo, entonces existe una raíz de ese polinomio x sub 0 entre 1 y 2. Es decir, tener una raíz de ese polinomio es tener una solución de la ecuación. Bien, voy a mostrar cómo uno puede argumentar más o menos para encontrar una aproximación. El asunto hasta aquí va en esto. Tenemos que f de 1 es negativo. Pintémoslo por aquí. Esto es un sum del intervalo 1, 2. Y tengo que f de 2 es positivo. En algún momento ella pasa por aquí por 0, porque tiene que ir de aquí a acá. ¿Listo? Yo voy a tomar el punto medio. Tomemos el punto medio entre 1 y 2. Es decir, yo voy a hacer 1 más 2 sobre 2. Esta cosa pues me da 3 medios. Así que es 1,5 y va a estar como por aquí. 3 medios. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer con ese 3 medios? Yo lo voy a evaluar en la función. Voy a hacer f de 3 medios. Usted podrá verificarlo en una calculadora f de 3 medios, o sea, meter ese 3 medios aquí. Luego de un ratico, pues esto te da 5 medios. El 5 medios es irrelevante. Lo que me importa del 5 medios es su signo. Entonces, ya sé que es positivo. O sea, f en 3 medios anda, digamos, por aquí. Como yo sé que en 3 medios me dio positivo, quiere decir que nuestra raíz no estaba en esta parte del intervalo, sino que está por acá, en alguna parte. Es decir, el x sub 0, que estaba entre 1 y 2, ahora ya sé que está entre 1 y 3 medios. Es decir, la conclusión aquí es que x sub 0 está entre 1 y 3 medios. ¿Listo? Esa es la conclusión ahí. Y yo puedo repetir el argumento. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar el punto medio otra vez aquí. ¿Sí? Voy a tomar el punto medio, digamos, 1 más 3 medios sobre 2. Esto me da 5 cuartos.
Y vuelvo y evalúo la función allí, f de 5 cuartos, para revisar su signo. Me dio 3/16. O sea, positivo. Recuerde que el valor no es que interese mucho. Lo que interesa es si es positivo o negativo. Como me dio positivo, entonces otra vez, por aquí digamos yo tengo 5 cuartos y me está dando positivo en 5 cuartos. Entonces ahora yo sé que el 0, el x sub 0 está por aquí y cada vez voy acotando más y más el intervalito. Comencé con que la función tiene un 0 entre 1 y 2, luego lo acoté aquí, luego lo estoy dividiendo y puedo hacer cada vez más y más pequeño el intervalo donde está ese número. Entonces la conclusión acá, ¿sí?, es que realmente el x sub 0 vive entre 1 y 5 cuartos. Bien. O sea, si usted se fija, lo que estoy diciendo es que el punto x sub 0 vive entre 1 y 1.25, que es 5 cuartos. Pero yo comencé entre 1 y 2, o sea, comencé en un intervalo mucho más grande. Bueno, yo puedo repetir este argumento muchas veces y, por ejemplo, luego de muchas iteraciones, llegar a que f de 1.22, usted puede verificarlo, f de 1.22, le da menos 0.078. Esto es negativo. Y que f de 1.23 te da 0.056068. En últimas, todo lo que me interesa no me interesa como tal este número tanto, sino que aquí es negativo y que aquí es positivo. Ahora, notará que esto está muy cercano del 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Pues que esa raíz x sub 0 vive entre 1.22 y 1.23. O sea, estoy encontrando una aproximación de esa raíz. Si esa raíz está allí en un número entre ellos dos. Entonces, cada vez se puede hacer más y más preciso. Claro, un computador puede hacer esto muchísimas veces en muy corto tiempo. En cambio, uno le toca hacer muchas iteraciones, pero en últimas, eso es lo que usted puede hacer con el resultado del teorema del valor intermedio. Eso es todo por este video.